Buenas tardes, jóvenes. En la clase pasada habíamos deducido esta ecuación, que es la ecuación de una onda unidimensional. Lo vamos a utilizar para hacer una serie de aclaraciones, ¿está bien? Aquí está A, era una constante física, que en este caso en particular nos representaba la velocidad de propagación de una onda. Aquí tenemos nosotros el gráfico que utilizamos. Y esto era las fuerzas externas que actuaban sobre este medio. Aquí nosotros, si ustedes se acuerdan bien, considerábamos de aquí habían fuerzas que eran normales, es decir, que actuaban perpendicularmente a la cuerda, ¿está bien? En todo momento. Entonces esto es lo que nos está representando esta F mayúscula, y aquí tenemos una densidad por unidad de masa. Eso es lo que teníamos la clase pasada. Bien, la clase de hoy vamos a ver lo que conocemos como tipos de problemas de la física matemática. Esta es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, si nosotros la solucionamos, vamos a obtener una familia de soluciones, una familia de curvas. Entonces no tenemos una solución única, pero nuestros problemas físicos deben tener solución única, no pueden tener varias soluciones. Entonces, para poder nosotros definir o determinar la solución que corresponde al problema que estamos resolviendo, esto necesitamos acompañarlo de algo más. Entonces, lo que necesita esa ecuación son lo que conocemos como condiciones. ¿Qué tipos de condiciones hay? Nosotros vamos a tener dos tipos de condiciones. Las que ustedes ya han visto en su curso anterior, las condiciones iniciales y las condiciones de contorno. De contorno, o también denominadas de frontera. ¿Está bien? De contorno o de frontera. Entonces, estos son los tipos de condiciones que nosotros tenemos. El teorema de existencia y unicidad en las ecuaciones diferenciales nos plantea que si el problema está correctamente planteado, es decir, que las funciones existen, son continuas y tienen ciertas características específicas, sobre todo de continuidad y de ser acotadas, no ser infinitas, no tener, valores infinitos que no sean subsanables de alguna forma. Entonces la ecuación está correctamente planteada, y en ese caso se hablaba de que si existen además condiciones iniciales, la ecuación o el problema tiene solución y es único. Entonces, en ese caso nosotros lo que teníamos es lo que se conoce como el problema de Cauchy. ¿Está bien? El problema de Cauchy nos plantea lo siguiente, que adicionalmente de la ecuación, en lo que viene adelante vamos a trabajar siempre con esta ecuación. Adicionalmente de la ecuación, nosotros necesitamos conocer la situación en el inicio en un momento dado que nosotros vamos a considerar tiempo inicial o el momento inicial. Entonces, el problema de Cauchy es la ecuación más las condiciones iniciales. Entonces vamos a escribir aquí la ecuación, la voy a escribir de nuevo: la segunda derivada de u con respecto al tiempo menos a al cuadrado, la segunda derivada de x de u con respecto al x. Esto es igual a f de x, t, y necesitamos condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones que podemos usar es de que en el momento inicial, es decir, cuando el u de x, t, nuestra función incógnita, en el momento inicial, nosotros vamos a decir que toma cierto valor, digamos phi de x, y que en el momento inicial
la variación con respecto al tiempo. La variación con respecto al tiempo de la función, joven, por favor, ese micro, t igual a 0, esto nos da, tenemos de que también está definido un valor específico. Entonces, en este caso nosotros tenemos las condiciones iniciales, el valor inicial de la función y el valor inicial de su derivada con respecto al tiempo. Entonces, en este caso nosotros decimos que está planteado un problema de Cauchy. Esto, jóvenes, es lo que ustedes han visto en su curso anterior de métodos matemáticos para físicos 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, el problema de hallar la solución de una ecuación diferencial complementado con las condiciones iniciales se llama problema de Cauchy. ¿Está claro? Se llama problema de Cauchy. Bien, continuemos. En muchas ocasiones no es suficiente, o no es que sea suficiente, sino que adicionalmente tenemos nosotros otras condiciones. Por ejemplo, si tenemos una cuerda, estamos trabajando con una cuerda, digamos que la cuerda, ustedes ya han realizado su laboratorio de física 2, y en su laboratorio de física 2 han hecho el de oscilaciones armónicas, oscilaciones estacionarias. Tenían su cuerda y esta cuerda la han hecho oscilar. Entonces, habitualmente nosotros tenemos que nuestro medio, el medio que está oscilando o el cual estamos estudiando, está delimitado, digamos, entre dos pautas, entre dos parámetros. Es decir, aquí la cuerda, esta cuerda L, tiene una longitud que es igual a B menos A. Entonces, estos puntos A y B son los contornos o fronteras, ¿está bien? A y B son las fronteras. En este caso es más apropiado el término frontera. Más apropiado el término contorno es cuando tengo algo que tiene más dimensiones. Por ejemplo, una figura de esta forma. Entonces, adicionalmente a las condiciones iniciales, pueden haber condiciones en los contornos o en las fronteras. ¿Está bien? Entonces, en este caso, surge lo que se llama el problema mixto. El problema mixto. Un problema mixto contiene a la ecuación diferencial, llamémosle U, la segunda derivada de U con respecto al tiempo, menos A al cuadrado, la segunda derivada de U con respecto a X, que es igual a un f de X, t. Tenemos las condiciones iniciales que hemos visto hace un momento, esto que es igual a un phi de X, tenemos su derivada con respecto al tiempo, de X, t, evaluado en t igual a 0, que este es igual a un psi de X, y adicionalmente nosotros tenemos alguna condición en la frontera. Voy a escribirlo de forma simbólica de la siguiente manera. Voy a utilizar otra letra, h, que es una función de u y de u de t. ¿Está bien? Esto
evaluado, digamos, en A, y digamos que nos da un, voy a ponerle así, un mu de x, y voy a tener otra condición, a este le pongo 1, a este le pongo 2, y en este caso ya no va a estar evaluado en A, lo voy a estar evaluando en B, y ya no me va a dar esta función mu, nos va a dar una función mu. Es decir, en este caso nosotros tenemos que en el contorno, en el extremo, nosotros estamos cumpliendo alguna condición. Disculpen, aquí me estoy equivocando. Esta es condición de contorno, esta tiene que ser con respecto a x. Entonces, está cumpliendo alguna condición. A esto es a lo que se conoce como problema mixto. Entonces, estas son nuestras condiciones de contorno. ¿Cuántos tipos de condiciones de contorno tenemos? En términos específicos, en física, trabajamos con 3 tipos de condiciones de contornos que nos van a dar el comportamiento de la cuerda, digamos, jóvenes. Estoy haciendo el ejemplo para la cuerda porque nos es más evidente, ¿está claro? Es el ejemplo de, entonces, el comportamiento de la cuerda en sus extremos. Entonces, vamos a ver aquí. A. Condiciones de contorno de primer género. Condiciones de contorno de primer género. Esto nos está diciendo, en todo caso, ¿en qué consisten? Es determinar cuál es el valor que tiene que toma la función incógnita en el extremo. Por ejemplo, en el laboratorio de física 2, ustedes tenían la cuerda. A ver, voy a dibujarlo brevemente. Aquí imaginemos de que esta es nuestra mesa. Esta es nuestra mesa. Tenían ahí una poleita. Tenían una polea. Y de la polea ustedes tenían la cuerda. Aquí con esta cuerda ustedes tenían un peso. Y la cuerda de este lado estaba sujeta a un equipo que vibraba. ¿Está claro? Que es lo que hacía que vibre. Entonces, en este extremo, la cuerda está realizando algún tipo de movimiento que es proporcionado por esto. Entonces, si imaginamos que esta cuerda es esta que está acá, nosotros podemos decir lo siguiente, de que, por ejemplo, el U de x, t evaluado en A, en este caso nosotros vamos a decir de que es igual al mu de t, disculpen, ¿ven? Aquí me he equivocado. Estoy evaluando en x, significa que no puede ser x, ya no tiene valor de x, u de t. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Bueno, dejémoslo así. Vamos a trabajar solamente un lado. El otro lado es análogo. Entonces, las condiciones de contorno de primer género es cuando nosotros definimos el valor que toma la función incógnita en el extremo. ¿Está claro? En el extremo. Por ejemplo, en este caso, si este caso es B, nosotros tendríamos de que el U de x, t evaluado en B
En este caso, jóvenes, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál sería el valor? Pueden escribirlo de repente en el chat. ¿Cuál es el valor que tomaría la función en este punto, en este caso? A ver, jóvenes, ¿ninguno? En X, claro, es decir, aquí nosotros, a ver, voy a escribirlo esto bien. Esto es en X igual a B. Pero ¿qué valor toma? Lo que quiero saber es qué valor toma. ¿Está bien? Igual aquí, si lo escribimos de forma correcta, realmente lo que tenemos es en X igual a A. ¿Está bien? En X igual a A, aquí la cuerda toma un valor. ¿Cuál es el valor? El valor de la oscilación, la función de oscilación que tiene este vibrador que tenemos acá. Pero aquí, en este extremo, jóvenes, en este caso, en este extremo, este punto no se mueve, está fijo, no oscila. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que 0. Bien, entonces, estos son los que se conocen como condiciones de contorno de primer género, cuando damos el valor de la función incógnita en el extremo. ¿Está claro? Y este es el caso de la condición de contorno de primer género homogénea. Cuando es homogénea es 0. ¿Qué significa? Que está sujeta de manera rígida. Esto que he dibujado aquí, aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 0. Es decir, aquí podríamos escribir que U, vamos a ponerlo así, de A, T es igual a 0 y U de B, T es igual a 0. Estas serían nuestras condiciones de contorno de primer género. ¿Eso está entendido, jóvenes? Muy bien, entonces veamos. Siguiente. B. Aquí tenemos nosotros las condiciones de contorno. Voy a copiar esto nada más, lo voy a escribir abajo. Y ya no son de primer género, sino son de segundo género. Las condiciones de contorno de segundo género. Las condiciones de contorno de segundo género, para este caso de la cuerda que está oscilando, ¿está bien? De la cuerda que está oscilando, significa de que en el extremo está actuando una fuerza. A ver, voy a poner aquí, se da el valor de la función. En todo caso, ¿cómo sería mejor? Bueno, de la función incógnita en la frontera. Eso es lo que pasa en este caso. En este caso, jóvenes, lo que se va a dar es lo siguiente. Se va a decir que en la frontera, actúa una fuerza, vamos a llamar digamos una fuerza G de T. ¿Está bien? En la frontera actúa una fuerza G de T. ¿Qué significa?
aquí necesito lo siguiente, déjenme esto. A ver, necesito un poquito de espacio ahí para poder explicarles un detalle. Aquí tenemos nuestra cuerda y esto lo ponemos por acá, listo. Y aquí vamos a traer el dibujo que teníamos al otro lado. ¿Qué significa de que actúe una fuerza en el extremo? Imaginemos que este es el extremo, ¿está claro? Imaginemos que este es el extremo. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que en este extremo está actuando una fuerza. Y ya hemos dicho que en la aproximación del ángulo pequeño, de las oscilaciones pequeñas, esta fuerza es constante. Y la fuerza que actúa aquí era igual a un T sub 0. Pero a nosotros nos interesa solamente esta componente. ¿Está claro? Y como nos interesa la componente vertical en la dirección U, que es la dirección de las perturbaciones, aquí tomamos el U, el seno del ángulo alfa, evaluado cuando X es igual a A. Es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Esto es aproximadamente igual a T sub 0, lo hemos visto en la clase pasada, es aproximadamente igual a T sub 0 por la derivada de U con respecto a X, evaluado en X igual a A. Y esto nos dicen que es igual a una fuerza externa. Entonces, nosotros vamos a tener que esto es igual a G de T. En consecuencia, nosotros vamos a tener que en el caso de que haya una fuerza externa en alguno de los extremos, la condición en ese extremo va a ser el siguiente: la derivada de U con respecto a X evaluado en X igual a A, esto va a ser igual a un nu de T, donde este nu de T no es otra cosa que esa fuerza externa que nos están dando dividida sobre el T sub 0, que es la tensión de la cuerda. ¿Está bien? Entonces, de esa manera obtenemos la condición de contorno de segundo género. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir lo último, por favor? ¿Qué parte? Ya. Lo de azul. Aquí, simplemente el T sub 0 ha pasado a dividir. Y he cambiado G entre T sub 0, le he puesto otro nombre. Nada más. Lo verde sí está claro. Sí, pues, me he perdido. Ya, ok, no hay problema. Entonces, al igual que en el caso anterior nosotros teníamos que si la frontera es fija, entonces la condición es igual a 0, ¿está bien? La condición de contorno de primer género es igual a 0. En este caso, si nosotros tenemos que no hay fuerza externa, no hay ninguna fuerza, entonces lo que estamos afirmando es que la cuerda se encuentra libre. Es decir, en este caso nosotros tendríamos la cuerda que tal vez, por ejemplo, está sujeta de un lado, pero del otro lado se encuentra libre. Si la cuerda está libre en uno de sus extremos, entonces en ese extremo nosotros tenemos que el G de T, el nu de T, esta función, es igual a 0. ¿Está claro? Entonces, la condición homogénea en el caso de primer género nos dice que la cuerda está fija en el extremo donde es 0. La condición homogénea de segundo género
nos dice que la cuerda está libre en ese extremo. Eso, jóvenes, ¿está entendido? ¿Preguntas? Muy bien, entonces no hay preguntas. Seguimos adelante. Y vamos a ver lo siguiente. A ver, aquí nosotros tenemos la condición de contorno de tercer género. La condición de contorno de tercer género viene a ser lo siguiente. Vamos a imaginar de que tenemos nuestra cuerda, de nuevo, tenemos la cuerda, y vamos a trabajar solamente en uno de los extremos. En el otro extremo, por el momento, por simplicidad, voy a ponerlo fijo, ¿está claro? El otro extremo lo pongo fijo, no significa que esté fijo. Aquí en el otro extremo puede tener cualquiera de las tres condiciones. ¿Está bien? Puede tener cualquiera de las tres condiciones. La 1, 2 o esta que vamos a ver. Ahora, en este caso, en este extremo, voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar de que está, digamos, sujeto. ¿Está bien? No está fijo, pero sí está sujeto de alguna forma. Voy a ponerlo de esta manera para que más o menos quede claro. Imaginemos de que este resorte, es decir, está sujeto, pero con una frontera que no es rígida. Acá está sujeto de manera rígida, ¿está claro? Acá está libre. Rígido, libre. En este caso vamos a tener de que sí está sujeto, o sea, no está libre, pero no está rígido, sino que es elástico. ¿Está claro? De alguna manera esto es elástico. Y vamos a decir de que esto tiene una constante K, es decir, la forma en que lo sujetamos tiene una constante. A ver, voy a cambiarle el nombre porque normalmente no se usa K, aquí al momento que se escribe se usa H. Es decir, vamos a suponer que la constante de elasticidad aquí es H. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En este extremo vamos a tener que la tensión, aquí lo que teníamos acá, voy a escribir de una vez esto. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener entonces ahí que la tensión T sub 0 derivada de U con respecto a X, ¿está bien? Debe ser igual a la fuerza elástica aquí. Es decir, tiene que ser igual a menos H por X. O en todo caso, aquí es H por U, porque este es un coeficiente de elasticidad con respecto a U. ¿Está claro? Con respecto a U. Entonces, esta se suele escribir de la siguiente forma. Más esto evaluado en X igual a igual a 0. Esta es la condición de contorno de tercer género. Condición de contorno de tercer género. Entonces, esos son los tipos de condiciones de contorno que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. ¿puedes volver a repetir en la parte del H por U, por favor? Confundido cuando cambió de X a U. Ya, perfecto.
nosotros aquí tenemos lo siguiente. Tenemos la tensión está, disculpen, la tensión está en la dirección de la cuerda, ¿está bien? A ver, voy a llevar este gráfico al otro lado y vamos a hacerlo más grande para poder apreciar bien a lo que me refiero. Entonces, en el primer caso, primer género, esto estaba fijo. En el segundo caso, esto está, ¿cómo se llama? Está libre. ¿Está bien? O, en todo caso, está aplicada una fuerza. En el tercer caso, tenemos de que está aplicado, pero está sujeto a una, llamémoslo así, a una pared elástica. ¿Está claro? Voy a dibujarlo esto algo de esta manera. Aquí está sujeto a una pared que es elástica, está claro, es decir, no está fijo. Esta pared elástica tiene una constante elasticidad H. Constante de elasticidad H en la dirección U. En esta dirección, ¿está claro? Lo que nos interesa es esta dirección, porque en la aproximación pequeña nosotros vemos de que no cambia en el eje X, nada cambia en el eje X, todos los cambios serán en este eje, ¿está claro? Entonces significa que si no cambia, esto está sujeto y no se va a mover ni hacia atrás ni hacia adelante. Por eso no puedo hablar de una elasticidad hacia atrás o hacia adelante, hablo de una elasticidad hacia arriba o hacia abajo, en la parte que está, digamos, ahí sujeto, donde está sujeto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que las fuerzas que actúan son la componente de la tensión que va hacia arriba, en todo caso T sub 0 Y, y esto se debe compensar con la fuerza elástica. En consecuencia tenemos lo que dije, T sub 0, seno de alfa, debe ser igual a menos este HU. Todo esto evaluado en X igual a. ¿Está bien? Todo eso evaluado en X igual a. Una vez que esto lo desarrollo, es que llegamos a la parte de arriba. Bien, esta es la condición de contorno de tercer género, ¿está claro? Es decir, que sale del hecho que está sujeto de manera elástica. Son las tres condiciones de contorno que hay. Bien. Entonces, jóvenes, ¿han quedado entendidas las tres condiciones de contorno? Los tres géneros que existen, o los tres tipos. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Ya. Profesor. Sí. Disculpe usted. No sé si podría repetir la última, ¿no? Lo de la pantalla, la B, pues, ¿no? De tercer grado. Porque como hubo problemas, ¿no? Con respecto a la comunicación audiovisual. No entendí muy bien. Ya, ok, perfecto. Sí, podría repetir. Ya, en primer lugar no era B, era C, y me había equivocado. Bien, la tercera condición de contorno, ¿está bien? O la condición de contorno de tercer género, implica lo siguiente. Veamos, en la primera nos da el valor en los extremos, y si es igual a 0, significa que está fija, ¿está claro? En la segunda nos da el valor de una fuerza en el extremo. Estoy aplicando una fuerza en el extremo. Y si es igual a 0, implica que está libre, no está actuando ninguna fuerza sobre este extremo. En el tercer caso, nos dice
esta es una exageración, está claro, lo he puesto así para que más o menos se note, de que nosotros lo tenemos sujeto de un extremo de tal manera de que no es rígido, sino es elástico. Vamos a poner aquí esto que está aquí, sujeto de manera elástica. Está bien, de manera elástica, donde este H que está acá es el coeficiente de rigidez, el K de un resorte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está sujeto de manera elástica, nosotros tenemos lo siguiente. En este punto, comenzando de este punto y llamemos hacia la cuerda, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? El T sub 0. Porque la cuerda está tensa. T sub 0 es lo que tenemos acá. Hemos visto que en la aproximación de oscilaciones pequeñas, prácticamente la tensión es la misma, si es que es homogénea la cuerda, es la misma en toda la cuerda. Entonces tenemos T sub 0 acá. Pero la cuerda aquí, a pesar que es la misma, no está horizontal, sino que está curva porque está oscilando. Entonces realmente el T sub 0 tiene una dirección, y en la dirección hacia arriba, que es la que nos interesa, nosotros tenemos que la proyección de esta T sub 0 sobre el eje U es igual a este valor que está acá. Esta es la proyección de la tensión en la dirección U, en la dirección U, en este eje, en esta dirección. Muy bien, entonces tenemos esa fuerza. Jóvenes, pero aquí está sujeto. Aquí en principio, si bien es cierto, nosotros decimos que es elástico, que se mueve, pero estamos considerando que está sujeto de todas maneras. Es decir, no hay un desplazamiento en el eje X, por eso he dibujado mal esto, pero hay una pequeña vibración, oscilación en el eje transversal, que es el eje de las perturbaciones. Entonces, la desviación de la posición de equilibrio es U. Si este es el 0, esto es el U, que es la desviación de la posición de equilibrio. Por lo tanto, esto que está acá es la fuerza elástica. Entonces, la sumatoria, lo que tengo acá, T sub 0 derivada de U con respecto a X, la fuerza interna tiene que ser igual a la fuerza elástica, pero con signo contrario, según la ley de Hooke. Cuando esto pasa a este lado, es que tenemos esta expresión. Ahora sí, jóvenes, ¿quedó claro? ¿Quedó entendido? Hay una pregunta en el chat. A ver. Ah, sí, lo había visto hace un momento. En primer lugar, estamos considerando un medio homogéneo. Si es que el medio no es homogéneo, en mi ecuación diferencial van a aparecer otras magnitudes. Aquí aparecen otras magnitudes. Por ejemplo, tenemos que considerar de que hay términos mixtos, pueden haber, o solo primera derivada con respecto a t, o primera derivada con respecto a x, dependiendo del tipo de condición. ¿Está claro? Eso lo vamos a ver más adelante. En términos generales, nosotros vamos a trabajarlo un poco, y por eso les he pedido que lean esos capítulos del libro para que más o menos vean las condiciones generales.
pero en todo caso no se manifiesta la densidad del medio en el cual está, no se manifiesta de manera específica en las condiciones de contorno, sino que se manifiesta en la ecuación, que es lo que pasa sobre esto. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenemos que el medio es viscoso, hay una resistencia del aire, nosotros sabemos de que surge una fuerza de resistencia que va a ser proporcional a B por la derivada de U con respecto al tiempo. Digamos en el caso más sencillo, donde este B es un coeficiente de viscosidad o de amortiguación, y esto es lo que nos va a dar. Entonces nosotros vamos a tener esta característica adicional. Pero vuelvo a repetir, no en la condición de contorno, en la ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuemos. Aquí he hablado todo esto en el extremo A. Tenemos las mismas condiciones en el extremo B. ¿Está claro? Todo lo que he dicho para A se cumple para B. Aquí en lugar de A coloco B y ya tenemos el mismo resultado. Bien. Aquí hay digámoslo así, por decirlo de alguna forma, una característica adicional, que es la siguiente. Si el X, cuando el X es igual a B, pero el B tiende al infinito, entonces nosotros tenemos una cuerda semi-infinita. El caso de una cuerda semi-infinita. Y en ese caso no tenemos condición de contorno en los dos extremos, tenemos condición de contorno solamente en un extremo. ¿Está claro? Tenemos condición de contorno en un extremo. En estos casos, jóvenes, en el extremo que se hace infinito, dependiendo, se suelen tomar, más adelante hablaremos de eso, las condiciones naturales. Las condiciones naturales, ¿qué significa? En primer lugar, que en el infinito el valor que toma U sea finito, no puede ser infinito. Si yo tengo una cuerda semi-infinita que está oscilando, en el infinito va a oscilar igual con una amplitud que va a ser finita. No puede, si aquí es finito, hacerse infinito en el extremo. ¿Está claro? Entonces, esa es una de las condiciones, que tenga un valor finito en el extremo. Puede ser que no esté definido, pero tiene que ser finito. En algunos casos, y ustedes ya lo han visto en su curso de física 3, en el infinito, por ejemplo, para un potencial, un campo eléctrico, como condición natural se toma de que el valor del campo es cero. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Ese es un caso particular de que el valor de la función sea finita. ¿Está bien? Sea finita. ¿Alguna pregunta aquí si no para continuar? Muy bien. Hay todavía algunas características más que ver en los extremos, pero vamos a quedarnos con estas. Y entonces tenemos de que A, B y C son las condiciones de contorno. Condiciones de contorno de primer género, segundo género y tercer género respectivamente.
podemos tener una condición de contorno de primer género en el aro A y de segundo género en B, de primero en A y tercero en B, de tercero en A y primero en B, y todas las combinaciones posibles. ¿Está claro? Es decir, podemos tener todas las combinaciones posibles de estas condiciones de contorno. Bien, entonces, el problema mixto es aquel problema que tengo la ecuación diferencial, condiciones iniciales y condiciones de contorno. Ese es el problema mixto. Y el siguiente, 3, es el problema de contorno. Es el problema de contorno. ¿Cuándo tenemos nosotros un problema de contorno? Jóvenes, es evidente, de aquí la forma más sencilla de expresarlo, de repente es simplemente copiándolo todo esto. Vamos a simplemente a sacar lo que no nos corresponde. Aquí ya no hay condiciones iniciales, solamente hay condiciones de contorno. Está la ecuación y las condiciones de contorno. ¿En qué momento, jóvenes, será esto? Hay ocasiones en que los problemas son tales que en el proceso de oscilación, por ejemplo la cuerda, que es lo que nosotros estamos estudiando, las condiciones iniciales ya no tienen sentido. ¿Está bien? Ya no tienen sentido. Es decir, nosotros no podemos definir el valor que tiene la cuerda o en un momento inicial. Por ejemplo, la luz que viene del sol. Ustedes saben que la luz que viene del sol son ondas electromagnéticas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales en que esa oscilación, esa onda electromagnética se generó? No tenemos cómo conocerla. ¿Está bien? No hay mecanismo, no hay procedimiento por medio del cual nosotros tengamos la posibilidad de averiguar qué sucedió en el momento inicial. ¿Está bien? Entonces, las condiciones iniciales no tienen mucho sentido. ¿En qué otra ocasión no tienen sentido las condiciones iniciales? Por ejemplo, como uno de sus compañeros preguntó si tenemos un medio que es disipativo. Si el medio es disipativo, va a llegar un momento que las condiciones del movimiento mismo no dependan de las condiciones iniciales. Ustedes cuando vieron en su curso de física 2 tenían, digamos, un péndulo o un resorte, estaba oscilando, está bien, estaba oscilando. Si no hay una fuerza externa, nosotros lo que tenemos son las oscilaciones libres, un movimiento armónico simple. Si nosotros tenemos de que aquí hay un medio, entonces tenemos lo que es un movimiento amortiguado. ¿Está bien? Tenemos un movimiento amortiguado. Pero si tenemos nosotros aquí una fuerza, por ejemplo una fuerza que es igual al coseno de un omega t, una fuerza armónica, entonces nosotros en este caso teníamos un movimiento forzado, pero el movimiento forzado es un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Que depende, en este caso, porque tengo una fuerza armónica, que depende de esta fuerza y no depende de las condiciones iniciales, no depende del medio externo. Bueno, tiene alguna dependencia, pero en sí es un movimiento armónico simple. ¿Está claro? El movimiento forzado. Entonces, si yo estoy resolviendo un problema de este tipo, entonces va a llegar un momento en que la condición inicial no va a ser relevante, no va a ser importante. Y en ese caso nos quedamos solamente con condición de contorno y el problema. En este caso es que nosotros hablamos de condiciones de contorno y de problema de contorno. No sé si quedó claro este ejemplo al menos.
¿Alguna pregunta? Bien. A ver, ¿cuál de los dos casos no te ha convencido? Estás pidiendo otro caso. Tengo este o sea, es decir, cuando tengo un movimiento amortiguado, ustedes saben que el movimiento amortiguado se caracteriza porque la amplitud va decreciendo. ¿Está bien? Porque la amplitud va decreciendo. ¿Está bien? Eso es el movimiento amortiguado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros tenemos lo siguiente? Si el movimiento es forzado, nosotros vamos a tener, digamos, lo siguiente. A ver, déjenme ver si puedo dibujarlo más o menos. Si el movimiento es forzado, nosotros vamos a tener un momento, un régimen que se le dice el régimen no estacionario, donde esto comienza a disminuir y después se hace un movimiento armónico simple. Entonces, en el caso del movimiento forzado tenemos esta etapa, que es una etapa de transición. Después de esa etapa de transición viene una etapa donde ya el movimiento hacia adelante es simplemente un movimiento armónico simple. Las condiciones iniciales no nos interesan en este caso. Entonces, en este caso, nosotros podemos simplemente decir de que nuestro problema comienza aquí. Y no tenemos condiciones iniciales, solo tenemos condiciones de contorno. ¿Está claro? Solo condiciones de contorno. Entonces, eso es algo que suele suceder. En ese caso tenemos problemas de contorno, simplemente. Definitivamente esto puede pasar en fenómenos térmicos, en fenómenos magnéticos, en cualquier tipo de fenómenos. Ya va a llegar el caso en que las condiciones iniciales no van a ser relevantes. Las condiciones iniciales no van a ser relevantes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, es lo que quería mostrarles con respecto a esta primera parte. Veamos a la siguiente parte. Bien, antes de continuar, ¿alguna pregunta acá? Bien, asumo que no hay preguntas. Vamos a ver la ecuación de conducción térmica. La ecuación de conducción térmica. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos una región y esta región le voy a llamar una región D. ¿Está bien? Esta región D está limitada por una superficie S. Está limitada por una superficie S. Esta región tiene ciertas características. ¿Está claro? Tiene ciertas características. Si yo elijo un punto M, cualquiera de esta región, en este punto M va a estar definido la capacidad calorífica. Jóvenes, tengan en cuenta que este punto M es un punto X, Y, Z si trabajo un espacio tridimensional, X, Y si trabajo una superficie, X si trabajo en un plano, o puede ser X1 hasta XN si es que trabajo un espacio n dimensional.
¿Está claro? Entonces no, simplemente estoy denotando un punto. Entonces, esta va a ser es la capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica es distinta en cada punto, está claro, pero nosotros conocemos el valor de esa función. Está bien, conocemos el valor de la función. ¿Qué más tenemos? Bueno, definitivamente es un medio, por lo tanto, tiene una densidad. Ahora, es un medio que en principio permite la transmisión de calor. Por lo tanto, en cada punto también nosotros vamos a tener la conductividad térmica. Está bien, la conductividad térmica. Estas son las características del medio. A ver, vamos a escribirlo, creo que mejor de esta forma. Características del medio. Son las características del medio. ¿Cuál medio? Este medio que es nuestro objeto de estudio en este momento. El cual es nuestro objeto de estudio en este momento. Entonces, nosotros vamos a decir de que un U de M y T va a ser la temperatura del medio. La temperatura, bueno, de este objeto, ¿está claro? De esta región. ¿Está bien? Temperatura de la región. Lógicamente estamos hablando en un punto M y en un instante T. Un punto M y un instante T. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que estas funciones las vamos a considerar lo suficientemente suaves, es decir, de que no hay saltos bruscos de un lado hacia el otro, que no hay discontinuidades, ¿está bien? Más adelante veremos de que estos conceptos de suavidad podemos unirlos a suave por tramos o suave por trozos y también nos va a ser completamente válido. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos nosotros a separar en alrededor del punto. Nosotros vamos a elegir una pequeña región. ¿Está bien? La dibujo circular esférica simplemente por comodidad, pero no tiene por qué ser esférica. Esta región nosotros vamos a decir que es delta B. Y esta delta B está limitada por una superficie S. ¿Está bien? Limitada por una superficie, una superficie delta. Una superficie delta. Entonces, vamos a escribir la ecuación de balance térmico, con respecto a esta región que está acá. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero, veamos cuánto varía la energía interna acá. La variación de la energía interna, ¿está bien? La variación de la energía interna se va a deber, no estamos considerando cambio de forma. Entonces, ustedes también deben de acordarse, su curso de física 2, de que tenemos que la variación de la energía interna, o en todo caso el calor que yo le doy a un sistema, se emplea en variar la energía interna y en realizar trabajo. El trabajo normalmente está asociado al hecho de que hay algún tipo de deformación o variación de la forma física geométrica. En este caso no está, por lo tanto el calor que nosotros le brindemos
a esta parte se va a emplear en cambiar, en variar la energía interna. ¿Está claro? Por lo tanto, aquí yo voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir que Q, este Q, que es lo que nos ocasiona la variación de la energía interna, va a ser, a ver, voy a ponerlo mejor de esta forma, C, que es una función de M, por ρ, que es una función de M, por la variación de temperatura, que es U, M, T, más delta de T, menos U, MT. Entonces, esto que tenemos aquí es la variación, pero de un punto. Como yo necesito toda la región, entonces tengo que sumar con respecto a toda esta región que estamos trabajando. Entonces, vuelvo a repetir, este Q nos está representando la variación de energía interna. ¿Está bien? Estoy empleando el término Q que se asocia a calor, pero por la ecuación que acabo de borrar hace un momento. Esto va a ser igual a lo siguiente. A ver. Esto lo copio igual. Esto lo copio igual. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Esto que está acá lo voy a reescribir de la siguiente manera. Como la integral desde t hasta t más delta de t de la derivada de u con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener u de m tau y con respecto a esta variable tau. Y esto por, disculpen, dB. Este de aquí no es delta, este es de ella. Porque estoy sumando, estoy integrando con respecto a esto. Entonces, obtengo esto que está acá. Y esto, a su vez, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a intercambiar el orden de estas integrales. Como son variables distintas, este es con respecto a m, este es con respecto a t, son variables independientes, una no depende de la otra. Puedo hacer el cambio, voy a tener la integral desde t hasta t más delta de t, y aquí vamos a tener d de tau, integral a lo largo de toda la región de dB, de c de m, ρ de m, u t de m, tau de dB. Jóvenes, entonces tenemos nosotros esta primera expresión. Esta es la variación de la energía interna. ¿Está claro? La variación de la energía interna. Dígame, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Todo bien, profesor. Todo está claro entonces. Los demás también todo está claro. Ahí escriban sí o escriban no. Y en todo caso escriban su pregunta. Yo... Profesor, todo bien. Muy bien. Bueno. Lo siguiente que vamos a ver es lo siguiente. Es decir, hemos hallado cómo varía la energía interna acá. Ahora, ¿por qué varía la energía interna acá? Varía, ¿está bien? Varía la energía interna acá porque esta región está en contacto con todo lo que está aquí afuera, a lo largo de su frontera, ¿está claro? Está en contacto. Entonces, digamos de que aquí afuera tengo una temperatura determinada, no la sé, digamos U2,
que es mayor a la temperatura interna. Entonces va a comenzar a fluir el calor. ¿Está bien? Va a comenzar a fluir el calor del más caliente al más frío, hasta que llegue esto a homogenizarse. Entonces, ese proceso por medio del cual, se los pongo de la siguiente forma, aquí en esta región de la frontera, nosotros vamos a tener un valor de la temperatura. Y este valor de la temperatura va a ser, como hay una diferencia entre afuera y adentro, va a ser que fluya calor y yo necesito que el calor llegue desde acá hasta acá. Está bien, que llegue desde acá hasta acá, porque estoy evaluando todo en M. Esto es una región pequeña que he hecho. Después voy a hacer de que esta región converja hacia M, esa es otra cosa, pero tengo que hacer que fluya hacia M. Entonces, ese flujo de calor a través de un medio se lleva a cabo por medio de la ley de Fourier. ¿Está bien? Se lleva a cabo por medio de la ley de Fourier. Entonces, aquí necesitamos la ley de Fourier. La ley de Fourier, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el flujo térmico en un determinado punto es igual a menos la constante de conductividad térmica del medio multiplicado por el gradiente de temperatura. Esta es la ley de Fourier, jóvenes. Igual en física 2 debieron de haberla visto. Entonces tenemos el flujo térmico es proporcional al gradiente de temperatura. ¿Está bien? En sentido contrario. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí nosotros necesitamos... a ver, ¿qué vamos a hacer ahorita? Sí, yo creo que... Vamos a ver. Entonces, acordémonos de que este flujo térmico es la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo y unidad de área. ¿Está bien? Cantidad de calor que fluye por cantidad de tiempo y por cantidad de área. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos un Q1 que va a ser igual. Aquí tengo el flujo térmico. ¿Está bien? Pero si es flujo, el flujo puede formar un ángulo con la superficie. Siempre me interesa en la dirección normal. Entonces aquí es necesario que nosotros definamos, y vamos a definir aquí una dirección normal. ¿Está claro? Esta es una dirección normal. Es la dirección normal a esta región. La normal externa a esta región. ¿Está claro? Si nosotros tomamos toda la región, tendríamos que estar, en todo caso, diciendo, por ejemplo, acá, la normal externa a la región D es esta. Esta que he dibujado es la normal externa a la región delta de B. Entonces, tenemos que este flujo térmico, ¿está bien? Me interesa el que está en la dirección normal. Y esto nos da la cantidad de calor por unidad de superficie. Entonces, si quiero saber cuánto está saliendo por unidad de superficie, tengo que sumar con respecto a toda la superficie. Y por unidad de tiempo, es decir, ¿en qué tiempo estoy analizando? En temas delta de T de tau. Entonces, este es el calor que está o entrando o saliendo, ya depende de la diferencia de temperaturas, del gradiente, de esta región por su contacto por el medio externo, por esta frontera. ¿Cuánto entra o cuánto sale por esta frontera? ¿Está claro? Eso es lo que nos está diciendo esto que está acá. Entonces, esto, nosotros vamos aquí a aplicar la ley de Gauss.
Vamos a aplicar la ley de Gauss y se va a convertir en lo siguiente: T hasta T más delta de T. Y tenemos, bueno, esto de tau no cambia, pero lo que está aquí adentro, vamos a tener que esta integral de superficie se va a convertir en una integral de volumen, delta de B, y este flujo se convierte en la divergencia de este flujo magnético, o disculpen, flujo térmico, sí, de dB. Y aquí tengo que hacer una corrección porque aquí es un tau. Ya está. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, este es es el calor. Es decir, si hay variación de energía interna, es porque hay flujo de calor a través de su frontera. ¿Cuál es el flujo de calor a través de su frontera? Esta es la cantidad de calor que está entrando. Ya no el flujo, sino la cantidad de calor total que está entrando. ¿Preguntas ahí? Ninguna. Continuamos. Bien, si en esta región, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a llevar nuestro dibujito a la otra pizarra. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar nuestra lupa. Entonces, nos asomamos bien y nos damos cuenta que dentro de la región hay estos puntitos. Y resulta que cada uno de estos puntitos son fuentes de calor. Los amarillos son fuentes que emiten calor y los azules son fuentes que absorben calor. ¿En qué consisten estas fuentes que emiten calor o absorben calor? Eso puede ser muy variado. Ya les mencioné previamente, antes de entrar a clases, imaginemos que este delta de B es el aula de clases. Tenemos que la pared que está aquí no es otra cosa que la ventana, las ventanas, digamos, del ambiente, y nosotros somos los que estamos sentados ahí. Entonces, nosotros, si estamos en un ambiente a temperatura habitual, 20, 22, 23 grados, nosotros nos convertimos en estos puntitos amarillos, en fuentes de calor. ¿Está claro? En fuentes de calor. Entonces, si es que dentro hay fuentes de calor, hay algo que genera calor o algo que absorbe calor, ¿está bien? Algo que genera calor o algo que absorbe calor. Imagínense de que tenemos como hace mucho calor, estamos ahí, nosotros emitimos calor y tenemos nuestra botella de agua helada. Entonces, esa botella de agua helada se convierte en ¿qué cosa? En una fuente, pero no que emite calor, sino una fuente que absorbe calor. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Si nosotros tenemos fuentes, entonces, si en la región delta de B hay fuentes de calor, y cuando me refiero a fuentes, pueden ser fuentes que emiten y fuentes que absorben. Habitualmente a las fuentes que absorben le llamamos sumideros. ¿Está bien? Creo que vamos a ponerlo de forma completa. O sumideros de calor. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros necesitamos es su potencia. ¿Está bien? Vamos a decir de que F de m, tau o m, t es la potencia térmica de las fuentes. La potencia térmica de las fuentes significa
que dentro de esta región delta de B, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que hay fuentes de calor que están generando un calor, y ese calor va a ser igual a, un momentito, aquí me faltó algo. Poner potencia térmica de las fuentes por unidad de volumen. Entonces, si yo quiero saber cuánta potencia se está generando, en todo el volumen, lo que tengo que hacer es integrarlo esto por todo el volumen. Y si adicionalmente quiero saber, pero esta es potencia y yo necesito energía, entonces para obtener energía a partir de la potencia yo tengo que sumar con respecto a todo el intervalo de tiempo en el cual estas fuentes están actuando. Entonces tenemos esto. Esto, jóvenes, es el calor suministrado o absorbido por las fuentes que se encuentran, como se muestra aquí, dentro del objeto. ¿Está claro? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta aquí al respecto? Muy bien. Jóvenes, como su compañero menciona, esto está en el capítulo 3, la sección 1 del libro. ¿Está bien? Ustedes tienen que leerlo, entenderlo. En principio es lo mismo, pero es más importante que ustedes lo hayan leído antes para que haya un diálogo y no sea un monólogo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Aplicamos profesor. Sí, dígame. No, perdón, me confundí. Ya, bueno. Entonces aplicamos aquí la ley de conservación de la energía. Lógicamente es una energía térmica. ¿En qué consiste? Que la variación de la energía interna de esa región se debe al calor que están suministrando las fuentes menos el calor que fluye por su frontera. ¿Está claro? Menos el calor que fluye por su frontera. Donde este Q2, Q1 y Q ya lo hemos hallado. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el Q. Acá está, este es Q, esto debe ser igual, Q1 está acá, es el de aquí el que nos interesa, a ver, ya, la lupa creo que no la necesitamos más, y esto, disculpen, este es el Q1. Primero vamos a colocar el Q sub 2. Está bien, esto no lo necesito. Menos. Un momentito, disculpen, jóvenes, aquí hay algo que me he olvidado. Sí, me he olvidado, jóvenes, disculpen, me he olvidado. Me faltó escribirle la expresión final acá. Este no es el Q sub 1.
Voy a escribirlo aquí arriba de una vez. Aquí arriba, ¿está bien? Es decir, de aquí nosotros vamos a tener que este Q sub 1 ya reemplazo el phi, ¿está bien? El phi, el flujo, y entonces voy a tener un menos integral desde t hasta t más delta de t de tau integral delta de b de la divergencia de k. K en principio ya hemos dicho es una función de m, está bien, así que no puede salir gradiente de u, que es una función de m y de t, y esto de db. Bien, este es el Q sub 1. Este es el Q sub 1, ahora sí. Entonces, como aquí está con signo menos, debido a este menos, entonces esto se va a convertir en más. Más. ¿Está bien? Y esto es lo que nosotros tenemos. Esta es nuestra ecuación. Esta es nuestra ecuación. Voy a ponerlo todo en una sola línea. Listo, tenemos entonces nuestra ecuación. Disculpen, jóvenes, esta tampoco es la ecuación que necesito. Esta no es la ecuación que necesito, esta es la previa. La que necesito es esta que está acá. Vamos a ver así. Listo, ahora sí estamos. Bien, entonces si se dan cuenta, todas estas t delta de b, t delta de b, t delta de b. Lo que quiero que quede aquí claro es lo siguiente. Voy a pasar todo al mismo lado. ¿Está bien? Todo al lado derecho. Todo al lado izquierdo. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. La integral desde t a t más delta de t. Integral, de tau, integral. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Voy a abrir paréntesis y voy a tener C, M, ρ de M, U, T, de M, tau, dB. El dB todavía aparece al final. Menos, está bien, menos F de M, tau, este dB al final, y menos la divergencia de K de M, nabla U, M, T. Disculpen, este es M, tau. M, tau. Y ahora sí, cerramos corchete de dB. Y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Bien. Aquí quiero que queden claro lo siguiente. No necesariamente lo que está dentro del corchete es igual a 0. ¿Está bien? No necesariamente lo que está dentro del corchete es igual a 0.
Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema de valor medio. Vamos a llevar esta expresión a la otra página para poder hacerlo completo. Entonces aquí aplicamos el teorema de valor medio. Al momento que aplicamos el teorema de valor medio, nosotros vamos a tener lo siguiente. Valor medio con respecto a este delta de B. ¿Está bien? A esta integral con respecto a la región. Es decir, estamos tomando un punto medio. El teorema de valor medio nos dice lo siguiente. A ver, en el caso unidimensional, nosotros tenemos esto y tenemos una función. Si esta función no pasa el eje, es decir, tiene el mismo signo en toda la región, nosotros vamos a tener lo siguiente. Es decir, este es f, este es un f de x, por ejemplo, este es nuestro eje x, este es el punto A, el punto B. Entonces la integral desde A hasta B, f de x de dx, es igual a f en un punto C multiplicado por B menos A, donde ese punto C es un punto, digamos, por acá, es un punto por acá, donde la función toma su valor medio, es decir, aquí toma el valor medio en toda la región. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar, pero ya para un caso tridimensional, con las coordenadas espaciales. ¿Qué significa? Que tenemos la integral desde t hasta t más delta de t de d tau, y aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener c en un punto m asterisco, que es justamente el punto donde toda la expresión que está ahí adentro toma su valor medio. ¿Está claro? Este m asterisco es aquel punto interno de la región donde toda esta expresión que estoy escribiendo toma su valor medio. Gradiente u m asterisco tau. Y aquí vamos a tener nosotros, ¿qué cosa? Delta de B. Delta de B. Muy bien, pero podemos hacer otra cosa más. Vamos también a tomar valor medio con respecto al tiempo. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener un tiempo tau asterisco y un tiempo tau asterisco, y aquí vamos a tener delta de t, y esto es igual a 0. Entonces, esta es una región finita, esta es una región finita, ¿está claro? Aquí hay que tener en cuenta que m asterisco pertenece a delta de b, y este tau asterisco pertenece al intervalo que está entre t y t más delta de t. Entonces tenemos que esto es estos son valores arbitrarios. Significa que estos puedo elegir cualquiera. En consecuencia, este 0 no depende, no tiene que depender de esto, así que tiene que ser esto lo que es igual a 0. Ahora, aquí nosotros hacemos que delta de b tiende a 0, y eso nos va a dar que el m asterisco, este valor medio, tienda al punto m. ¿Está bien? Tiende al punto m. Adicionalmente, nosotros hacemos también que el delta de t tienda a 0. Es decir, vamos a tenerlo todo en un instante de tiempo. En consecuencia, obtenemos finalmente lo siguiente: c de m, rho de m, son funciones del punto, u t de m, t, menos
bueno, f de m, t menos la divergencia k de m gradiente de m, t, disculpen, gradiente de u de m, t, y todo esto igual a 0. Y esta, jóvenes, ya es la ecuación de difusión térmica. La ecuación de difusión térmica. Aquí nosotros podemos decir si nuestras condiciones que teníamos, acuérdense, C es constante, ρ es constante, que más K es constante, entonces vamos a tener de que esta ecuación se convierte en la siguiente. La derivada u con respecto a t va a ser igual a K sobre C ρ, nabla al cuadrado de u, más F sobre ρ, o sea, F de mt, sobre C ρ. Listo, y tenemos la ecuación que hemos visto inicialmente. Aquí, ya para finalizar, lo podemos escribir como u de t es igual a al cuadrado, nabla al cuadrado de u, más f de m, t, donde hemos elegido k sobre c ρ, que es igual a al cuadrado, y el f de mt sobre c ρ, que es igual a este f de mt. Con lo cual, jóvenes, ya hemos deducido la ecuación de difusión térmica. ¿Preguntas? Profesor, disculpe. Sí. Solo para aclarar, así como M asterisco lo hizo tender a M, a tau asterisco también lo hizo tender a T, ¿no? Claro, eso es cuando el delta de t tiende a 0. Si el delta de t tiende a 0, esto es un solo punto. Y tau asterisco pertenece al solo punto, es decir, tiende a t. Es decir, aquí podemos nosotros complementar de que entonces tau asterisco también tiende a t. Eso, Muchas gracias. a ver, ¿alguna otra pregunta ahí? Profesor, Sí. yo he visto que en los libros, cuando aplican teorema del valor medio, en los valores, en los, por ejemplo, en U, en M también, salen dos asteriscos, o sea, le ponen tres asteriscos. ¿Y eso por qué? Eso bueno, tendría que verlo, pero yo asumo que simplemente es aquí todos, o sea, es decir, este m es el valor del punto en el cual toda la expresión toma el valor medio. Si tuviese alguna otra variable, entonces, como por ejemplo, tau, para no confundir y no pensar que este tau asterisco es igual que este, ok, en vez de poner tau, o sea, en vez de poner aquí asterisco, le puedo poner, digamos, le pongo tau sombrerito. Tau sombrerito. Aquí también le cambio y le pongo tau sombrerito. Y en consecuencia, aquí viene a ser tau sombrerito. Es decir, si se refiere a eso, o sea que diferentes magnitudes, diferentes variables, toman valores medios, pero son independientes. Es decir, este m asterisco toma su valor medio independientemente de este. ¿Está claro? Porque son variables independientes. Tal vez a eso se refiere. Tendría que verlo. Eso está en el libro que usted nos dijo para leer. Voy a revisarlo en todo caso. Está bien, pero la idea es esa. Es la misma. Gracias. ¿Alguna otra pregunta acá, jóvenes?
Profesor, yo tengo una pregunta, una duda más que todo. A ver, dígame. Lo que estamos haciendo es, el cuerpo en sí lo estamos aproximando a un solo punto, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, el punto M. Estamos hallando en el punto M, pero ¿cuál es el punto M? ¿Este o este es el punto M? ¿O este es el punto M? ¿O este es el punto M? ¿Cuál es el punto M? Bueno. O sea, es un punto arbitrario. ¿Está bien? Es un punto arbitrario. Por ahí va mi duda, ¿no? Usted cuando usó la lupa en la circunferencia, describe ahí unos puntos, ¿no? Chiquitos. Ajá, ya. Por ejemplo, ya y digamos, si así como usted ha aproximado la superficie S al punto M, yo podría considerar esos puntos como otras superficies aproximadas y así hallar, no sé, la interacción calorífica entre diferentes cuerpos grandes, no sé, como no sé, monedas, algo por el estilo. Ya. A ver, veamos lo siguiente. Aquí yo estoy diciendo lo siguiente. Estoy alrededor. Si yo hago esa aproximación que hago acá, ¿está bien? Si hago esta aproximación que hago acá, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy diciendo de que estas fuentes que aquí he dibujado, que las he dibujado separadas del punto M, fíjense, es decir, son parte del mismo punto M. Es decir, esto me está diciendo que en el punto M hay una fuente. No es que hay fuentes al costado, cerca. Cuando yo hago la aproximación, estoy diciendo en el punto M hay una fuente. ¿Está claro? Ya lo entendí. Entonces, en algunos puntos va a haber fuente, en otros puntos no va a haber fuente. Cuando hago la aproximación, me refiero que en el punto M hay fuente. Si en el punto M no hay fuente, esto es cero. ¿Está claro? Eso es lo que está pasando. Es decir, ya todo esto es en un solo punto. ¿Qué punto? Cualquiera. Cualquiera de los puntos. Gracias a todos. Ya está. A ver. Bien. Creo que ha quedado claro en términos generales. De la misma forma, para este problema se plantean el problema de Cauchy, el problema mixto o el problema de contorno, dependiendo si tengo condiciones iniciales, si tengo condiciones de frontera o si tengo condiciones solo condiciones iniciales y de frontera. ¿Está claro? Igual que hemos visto. Lógicamente, ahora la interpretación física de estas condiciones varía un poco. Varía un poco, aunque ya no es mucho lo que varía. En todo caso, eso ustedes lo pueden encontrar en el libro que les he dado. Bien, jóvenes, les he colocado una hoja de problemas. En principio, ustedes ahora, más el material que tienen para revisar, ya están en condiciones de resolver esa hoja de problemas. ¿Está bien? Entonces, yo voy a abrirles una tarea para que el día jueves que tenemos clase me presenten unos 3 de estos problemitas resueltos. ¿Está bien? ¿Qué significa resuelto? Dependiendo del problema, es llegar a la ecuación diferencial o, si no llegan a la ecuación, o llegar al problema, ya sea problema de contorno o problema mixto. ¿Está claro? Es decir, dejarlo acá, dejarlo aquí. Nuestra tarea ahora es, con esas hojas de problemas que les he dado, dejarlo acá. ¿Está entendido, jóvenes?
De aquí en adelante, Profesor. sí, dígame. No, que sí está entendido. Ya, ok, entonces, de aquí en adelante, a lo que nos vamos a dedicar es a resolver estas ecuaciones. Resolver estos problemas, no las ecuaciones, sino a resolver estos problemas. ¿Cómo los resolvemos? Eso ya hay varios métodos y de eso se trata este curso. ¿Está bien? Pero yo ya no vuelvo a plantear, salvo tal vez en algún momento específico un problema genérico, pero yo ya no voy a volver a plantear problemas. Eso ya es tarea de ustedes, que averigüen cómo plantear problemas. ¿Está bien? Les voy a agregar más literatura donde hay, aunque la mayoría de ejemplos son los mismos que hay en el libro que les he dado, con algunas variaciones. ¿Está bien? Entonces, si no hubiese preguntas, podemos quedar ahí la clase de hoy. Profesor, Sí, dígame. disculpe, con respecto a las condiciones iniciales y las de frontera de la conducción térmica, ¿lo va a hacer luego o ya lo leemos del libro? Lo leen del libro ya. Lo leen del libro. ¿Está bien? Tal vez lo leen del libro, resuelven los problemas y los podemos revisar en clase para ver qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos interpretado de forma correcta y qué es lo que hemos interpretado de forma incorrecta. ¿Está bien? Pero léanlo y háganlo ustedes. Yo ya tengo que comenzar a avanzar. ¿Está bien? Tal vez a esto podemos volver al final del curso. Después de haber recorrido todo, tal vez podemos volver a esto para poder ya verlo con ojos de ya solucioné el problema, entonces vamos a interpretarlo. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Yo les voy a activar una tarea mañana, es lo más seguro, en los cuales les voy a pedir que de la hoja que están ahí resuelvan algunos de forma concreta para poder discutirlos. No este jueves voy a avanzar, sino lo discutimos el próximo lunes. Así me dan tiempo a mí a revisar qué es lo que han hecho ustedes. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.